Vamos a compartir en este video una presentación y alguna puntualización acerca de un tema crucial, que es el tema de la sublimación. Como en principio podemos decir que este concepto, pero también esta realidad psíquica y esta especie de dinámica que atraviesa además otras reflexiones de las psicológicas, como han sido también las reflexiones de orden filosófico. Este tema de la sublimación nos acerca también a esa presentación del filósofo Kant acerca del sentimiento de lo sublime, y que no solamente da cuenta de una condición particular del ser humano y su inserción y creación cultural, sino de un destino incluso de lo que puede ser el camino terapéutico, el camino clínico, ¿no? La sublimación como una especie de horizonte para la vida psicológica y un tratamiento psicológico, de modo tal que es un tema crucial y que puede tener distintas formas de ser abordado. Una de ellas, y es la que introduciremos, tiene que ver con algo que Freud denomina como los destinos de la pulsión. Esto desde luego nos retrotrae a concebir qué es la pulsión y a entender en esos destinos pulsionales que esa pulsión busca su satisfacción. Veremos después brevemente cómo introducimos esto, y tratar de algún modo evitar o resolver el tema de la represión de la pulsión. De modo entonces que para entender qué es la sublimación deberíamos reconsiderar qué es la pulsión, qué es la represión, y desde luego para entender esto nos tenemos que retrotraer a las experiencias iniciales del ser humano, tal cual la psicología y en particular el psicoanálisis comprende, y de allí entonces dar cuenta de este concepto que puede ser muy fructífero para entender, como decíamos, no solamente las cuestiones psicológicas en general, sino particularmente las experiencias creativas del ser humano, las experiencias que le agregan ese plus a la experiencia humana que tiene que ver con las creaciones culturales de alto valor para una civilización, pero después en términos singulares para la propia relación del ser humano personal, de cada uno de esos sujetos, con respecto a sí mismo, ¿no? Y dar cuenta tanto de ese horizonte pulsional como del deseo. Después también tendremos que precisar algo al respecto. Pero decíamos entonces nos lleva esto a concebir el concepto de pulsión, de sus destinos, y como decíamos, ubicarnos en esa experiencia iniciática del ser humano, que es una experiencia que, dado el nacimiento del ser humano, pierde la condición de homeostasis, de resolución de sus necesidades, de sus urgencias de vivir, como tiene ese bebé en la instancia intrauterina, donde todo es resuelto mediante la fisiología, mediante la biología, sin ninguna necesidad de recurrir a alguna acción propia, alguna acción que el propio cuerpo debe llevar a cabo mediatizado por una especie de acto voluntario, de un acto consciente, de un acto físico exterior, ¿no? Todo se resuelve en una especie de equilibrio biológico, embriológico. El nacimiento pone esa instancia de una pérdida de ese estado originario, digamos, y por lo tanto una especie de urgencia, de premura de vivir, ante la cual el bebé humano no tiene ningún recurso propio, más que estar, digamos, a merced, a disposición y acción específica de un otro. Lo que habitualmente decimos que es el rol de la madre o quien esté en condiciones y en posibilidades de ocupar ese lugar de nutrición, de sostén, algo que también expone, por ejemplo, Donald Winnicott acerca de esa madre suficientemente buena, en el mejor de los casos. Lo cierto entonces es que ese ser humano no sobreviviría, digamos, en sus urgencias de vivir sin esa presencia de ese otro, y digamos la primera experiencia o esos primeros elementos de la experiencia acerca de esa nutrición inicial o de ese cuidado del otro
dejan una marca, digamos, indeleble, digámoslo así, de una satisfacción que además cubrió no solamente la urgencia de vivir, es decir, eso que podemos llamar del orden de la necesidad. Ese bebé ha llorado fisiológicamente, pero ese llanto ha sido entendido como un reclamo, como una demanda, usemos ese término que usa el psicoanálisis técnicamente, como un otro siendo reclamado por un sujeto en su existencia, en resolverle la vida, y ese sujeto debe suponer, estoy allí y estoy vinculado a algo que tiene que ver con el deseo y con el amor. Habría también que precisar esa diferencia entre el deseo y el amor. Deseo en tanto búsqueda de un objeto de completud y amor en tanto ya un encuentro con el otro. De modo tal entonces que ese otro recurre a dar cuenta de la urgencia de vivir, de la necesidad de ese bebé, y lo colma, lo satisface, supongamos en esa experiencia de amamantamiento, pero no solamente establece una situación de nutrición, también cuida, arroba, mima, protege, sostiene, canta, habla, digamos, esa madre ante y junto a su hijo. De modo tal entonces que ese bebé no solamente registra fisiológicamente una atenuación de, digamos, de aquello que orgánicamente podría ser entendido como hambre, es cubierto, es satisfecho a un nivel mayor, distinto, de otro orden. Y eso inesperado, eso inusitado, eso no referido a nada previo, genera una marca a la cual se va a querer retornar. Ese encuentro que, vamos a decirlo ahora en términos de Freud, no es con un objeto en particular, no es que se encontró con algo que sería algo así como el alimento, se encontró con otra cosa. Efectivamente, usemos el término de Freud, con la cosa. En alemán, das Ding, aquello que marca, deja una huella acerca de una experiencia de satisfacción inesperada, como decíamos, por sobre cualquier expectativa, porque en el fondo no había ninguna. No solamente satisfizo, digamos, las necesidades, sino que además generó algo más, un goce plus, al cual se va a querer retornar. Y efectivamente ese bebé añorará en un segundo momento, digamos, que esto vuelva a suceder. Y aunque la madre repita exactamente lo mismo, la misma puesta en escena, la misma satisfacción, la misma carga nutricia, nunca va a ser lo mismo que la expectativa de algo inusitado. Es decir, la segunda vez tiene digamos, no solamente la urgencia de vivir a ser satisfecha, la marca de añorar que pase eso que pasó esa única vez y no volverá a pasar, porque lo que pasó por primera vez pasó sin ningún registro previo. Ahora quedó una marca, una huella de eso que sucedió sin ser esperado y generó un goce plus. De modo tal que esa huella que queda, esa huella de esa cosa que pasó allí, es también entonces la marca de un objeto perdido, de algo perdido. Esa marca deja un vacío que en el fondo es estructural, no estamos plenamente, digamos, resuelto a la condición humana, ni tampoco tenemos, y esto es importante decirlo, saberes previos, saberes innatos que nos puedan decir qué hacer, ¿no? Esto que en el orden animal se llama instinto. El instinto le daría al animal, a cada especie, los recursos que tiene que hacer para resolver su vida. Por ejemplo, en el caso de la vaca, a comer pasto y no otra cosa. A cada especie animal, cómo resolver las tensiones de su vida y digamos lo que debe hacer como organismo en relación a su medio. En el ser humano esto no está, debe ser suplido desde luego la instancia de la cultura, esto que podemos llamar entonces un orden simbólico que dé cuenta de esa experiencia, y desde luego un orden social y cultural que sostenga eso. Esta cosa, esto perdido para siempre y que siempre se intenta retornar, es desde luego, digamos, la marca de lo que después en la vida del ser humano tiene que ver con el deseo, nos diría el psicoanálisis.
Pero también es algo muy importante pensar en términos de lo que dijimos anteriormente, que era esta introducción de la noción de pulsión y por qué la sublimación es un destino posible de la pulsión. Ese objeto perdido, ese objeto que se intenta recuperar, tiene que ver entonces con las tensiones del organismo. Tensiones que no se resuelven solo orgánicamente, se resuelven vía psíquica. Y esto es muy importante, ¿no? Demos paso entonces, una vez que dijimos esa experiencia de la satisfacción primera, que deja una marca, una huella, vamos a ver que tiene que ver entonces mucho con lo que después sería la sublimación, y que necesitamos el concepto de pulsión como para después articular esto, para entender por qué la sublimación es un destino posible de la pulsión. Una vez que dimos cuenta de eso, intercalemos la noción de pulsión y vamos a entender entonces la noción de sublimación, o por lo menos desde esta perspectiva. Dice Freud que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo somático, lo corporal, lo orgánico, lo biológico. Por ahora, digamos, en términos generales, pongamos de ese lado, lo orgánico, lo biológico, lo somático, y lo psíquico, la inscripción psíquica, la huella mnémica, la representación. De modo tal entonces que cuando Freud explique qué es la pulsión, va a decir que la pulsión está compuesta de 4 elementos, 4 factores, 4 instancias, 2 de ellas más vinculadas entonces a lo somático, 2 más vinculadas a lo psíquico, más vinculadas, digámoslo, en términos genéricos. La pulsión pone de relieve esa suerte de articulación, de vinculación integradora, desde luego, entre esas dos instancias, lo psíquico y lo físico, digamos. Todo comienza entonces con lo que Freud llama la fuente pulsional, una zona del cuerpo, una parte del cuerpo que registra una tensión, digamos, supongamos la boca del estómago genera una tensión, registra una tensión que luego psíquicamente se registrará como hambre, digámoslo así, ¿no? Entonces, digamos, lo somático y lo psíquico. Pero pongamos la secuencia que propone Freud o que implicaría esta noción de pulsión. Y que además podríamos entenderlo como algo diferente a la necesidad y al instinto. La necesidad como una mera urgencia física, orgánica, que requiere algo que la resuelva. Y el instinto que supone, como habíamos antedicho, un saber que la especie le da a cada individuo que le pertenece a esa especie los recursos como para poder resolver esa tensión. Como decíamos, la vaca come necesariamente pasto y no otra cosa, y lo sabe instintivamente. En el ser humano esto no es así. Decíamos entonces, comienza la pulsión con una zona erógena, una parte del cuerpo, no el cuerpo en su totalidad, una parte del cuerpo que genera una especie de tensión, y esa tensión produce lo que Freud llamaría la segunda instancia de la pulsión, que es el empuje. En inglés se tradujo como drive, y que es el corazón mismo de la pulsión, o sea, esa exigencia de trabajo, dice Freud, de lo somático a lo psíquico. De esa fuente pulsional emerge una tensión que viaja de lo somático a lo psíquico. Ese viaje, esa tensión, esa exigencia de trabajo, ese empuje, a veces se traduce así como empuje, viajará de lo somático a lo psíquico, y a lo psíquico le pide un objeto, le pide algo que sea lo que satisface. Por objeto tenemos que entender efectivamente algo que acude, digamos, en relación a esa zona erógena para resolver la tensión. Digámoslo así, un alimento para ceder a la tensión que genera, digamos, no sé, esta fuerza que surgió desde no sé, digámoslo así, la boca del estómago. Pero zona erógena puede ser cualquier parte del cuerpo, desde luego las zonas erógenas que describe Freud, digamos, en sus fases libidinales, ¿no? La zona erógena oral, anal, fálica, ¿no? Pero, digamos, cualquier zona del cuerpo que está, digamos, activada en términos de algo que genera una tensión y que busca una satisfacción, que sería después, digamos, la cuarta instancia de la pulsión, ¿no? La meta pulsional, la satisfacción. Entonces tenemos una fuente pulsional,
un empuje pulsional, un objeto pulsional, es decir, algo que satisface, pero que ese objeto es no solamente un objeto como tal, es decir, por ejemplo, un alimento, sino el alimento e ingerirlo, pero no solamente ingerirlo de alguna manera, es decir, esa comida que además tiene que ser algo en particular y de un modo particular, que puede estar evidentemente ritualizado, es decir, no es como la vaca que come pasto, no importa la instancia, la circunstancia y demás, ¿no? En el caso del ser humano es cómo come además, ¿no? Es decir, con el ejemplo que estamos dando aquí, simplemente con el alimento y una pulsión ligada, digamos, al comer, supongamos, ¿no? No es además el objeto, no es solo el objeto, es el objeto en tanto circunstancia, dinámica, es decir, ese objeto y lo que representa ese objeto. Por eso entonces para Freud el objeto tiene que ver con una representación psíquica. No es, por ejemplo, lo que se come, sino cómo se come. Y desde allí entonces podemos decir que un vegano, un vegetariano, por ejemplo, darán cuenta del objeto en tanto alimento de algo muy distinto a lo que puede ser una persona que no lo sea. Y comer de una determinada manera o no, en un determinado momento del día, con alguien en algún lugar. Todo eso hace a la representación psíquica. Es decir, que la pulsión, cuando supone un objeto, una representación, no es solamente el objeto como tal que satisface, es la representación psíquica que además anima todo un universo de fantasías. Y esto va a ser muy importante. Es decir, no solamente la realidad, sino todo aquello que hace a que eso satisface psíquicamente. Una urgencia que vendría desde lo somático, desde lo físico, que no es entonces ahora, digámoslo así, decíamos, no lo biológico, es decir, hemos dicho en su momento lo biológico, lo orgánico, lo fisiológico, lo somático. Ahora podemos decir que eso no es solo lo fisiológico en términos biológicos, ¿no? Es el cuerpo atravesado también por una consideración psíquica que hace que, por ejemplo, alimentarse no solamente satisfacer la tensión o disminuir la tensión que existe en la boca y el estómago. El alimento, lo sabemos, en el ser humano es algo más complejo, ¿no? Porque está atravesado psíquicamente, ¿no? La representación psíquica, ¿no? Dicho esto, entonces, esta representación psíquica, volvemos al tema de la huella mnémica, de esta cosa que dejó una marca, pero esta cosa que no es nada en particular, ha sido esa experiencia y nada más va a ser como eso, porque, como decíamos, la segunda vez que ese bebé es amamantado, que aparentemente repite todo, eso no es lo mismo que la cosa, porque ya no tiene el mismo ímpetu, la misma impronta, ¿no? Ese objeto está perdido. ¿Qué es lo que se busca en la reconfiguración, ese reencuentro con el objeto? Se busca la satisfacción, la meta pulsional es la satisfacción, que tiene que ver con bajar la tensión. ¿Qué implica todo esto, ¿no? Con respecto a la sublimación y al destino pulsional? Es decir, el destino pulsional es la satisfacción, pero ¿qué sucede con pulsiones que tendrían en su satisfacción un compromiso conflictivo con la comunidad, con la cultura, ¿no? Supongamos las pulsiones sexuales que no podrían satisfacerse de cualquier modo, porque implican una organización social, esa satisfacción pulsional, por ejemplo, ¿no? O ciertas pulsiones que pueden poner en riesgo, digamos, el vínculo colectivo. Muchas entonces son reprimidas, tienen que negarse el objeto. O supongamos, ¿no? Una persona diabética, digamos, el objeto de satisfacción puede estar ligado a comer una torta con mucho azúcar. Esto pondría en riesgo su integridad física en otro orden, aunque hay una exigencia pulsional con respecto a eso. Por lo tanto, el objeto tiene que, digamos, ser suprimido, ser cancelado, en términos conscientes, digamos, tiene que ser reprimido, diría Freud, es decir, evitar que ese objeto se alcance y con eso la satisfacción, porque en el fondo se pondría en riesgo, ¿no? Esa satisfacción pulsional pondría en riesgo una dinámica orgánica mayor, ¿no? Ahora, ese objeto negado, ¿cómo se resuelve psíquicamente? Bueno,
se resuelve, habría que explicarlo en otro momento, reprimiéndolo. Y esto no es sin consecuencias. Una forma de resolver eso es, en vez de ese objeto, otro. Y ese objeto sí tiene la chance de resolver psíquicamente la satisfacción, puede dar satisfacción. Ese objeto que, sin ser el primer objeto, entre comillas, que la pulsión exigiría, entre comillas esto porque, como decíamos, el objeto ya hay que construirlo, pero ese objeto sin conflictividad y que permite de algún modo una elaboración y una satisfacción, ese objeto es el objeto que hace a la sublimación. Por eso Freud decía que en la sublimación el objeto tiene la característica de ser ponderado socialmente, ¿no? Es decir, algo que convive bien culturalmente y genera una satisfacción de otra índole que no la meramente física. Y de algún modo invita a otros a la misma realización. Pensemos en las obras de arte, pensemos en un mundo de ideales, pensemos también en el orden religioso, diría Freud, etc., ¿no? Para Lacan, la exigencia social no va a estar como condición necesaria para el establecimiento de la sublimación. Puede ser que la sola presencia de la satisfacción pulsional puede estar dado aunque el objeto no sea un objeto culturalmente significativo. De modo tal entonces que esta sublimación no tiene en primer y exclusivamente que ver con lo que un individuo puede ofrecer culturalmente o cómo la cultura de algún modo le ofrece objetos a él para que suplante, desplace el objeto pulsional por otro, que le ofrece una satisfacción pulsional. Esto es muy importante, le ofrecería, digamos, una forma de descarga pulsional. Y digamos algo muy, muy importante, y quizá nos sirva como una pequeña reseña a lo que venimos compartiendo, presentando acerca de la noción de sublimación. ¿Qué relación tiene entonces la sublimación con esa cosa, con ese Das Ding que Freud presentaba con respecto a la primera experiencia de satisfacción que dejaba esa marca indeleble psíquicamente hablando? En la sublimación, dice Lacan, el objeto, ese objeto pulsional, alcanza la dignidad de la cosa con mayúscula, ¿no? Como decíamos, la dignidad, es decir, ese objeto es de alguna manera único, ¿no? Digno es aquello que no tiene reemplazo, que es así, que es ese y no es otro. Y en esa instancia es único. De algún modo lo que hace la sublimación es singularizar ese objeto. Pensemos que comer puede ser comer cualquier cosa, o sea, no es ese pan, aquel cualquier pan, o sea, ese objeto de la satisfacción pulsional es indiferente, puede ser ese u otro, pero la sublimación no. Ese que pueda ser cualquiera, en ese momento sublimatorio es ese y no cualquier otro, es ese que se sustrae a la serie de los comunes. Eso significa singularizarlo. Y la dignidad tiene que ver con eso que se singulariza, que no puede ser cualquier otro. Es ese. Es esa obra de arte y no otra. Digámoslo así. Ese pedazo de mármol que se convierte en el David, Miguel Ángel, eso se singulariza, adquiere una dignidad propia y desde luego cada uno que experimenta, supongamos, alguna especie de satisfacción pulsional, admirando esa obra, admirando sublimatoriamente esa obra, encuentra que ahí hay algo único. Y hace las veces de la cosa. Por un ratito, por un momento, en un lapso, en un instante sublimatorio, eso encuentra una vía. Entonces, digamos lo siguiente, habíamos comentado que la sublimación es un camino cultural, es un camino de incluso dirección clínica, digamos, en el sentido de esas pulsiones que estarían de algún modo en camino de la represión, en camino del síntoma, esto habría que explicarlo, desde luego, encontrarían en la sublimación una forma de satisfacción posible. Lacan dice eso, la sublimación es un goce permitido posible frente a otros que estarían culturalmente complicados, porque su satisfacción entraría en conflicto, sería contradictoria, sería traumática eventualmente.
De modo tal entonces que la pulsión, más allá de las pulsiones que hay que resolver para la vida misma, y las pulsiones que no entrarían en conflicto, pero en las formas sublimatorias encuentra el sujeto una forma de resolver sus tensiones pulsionales. Y en términos del deseo humano, ese deseo que busca retornar a ese encuentro con ese objeto perdido, la sublimación también ofrecería, no solamente a nivel pulsional, sino a nivel del deseo humano, una forma de satisfacción, siempre entonces relativa, siempre parcial, porque bueno, el deseo humano tiene la característica de insistir, de renovarse, de buscar siempre algo otro. Pero en la sublimación encuentra un momento ahí de satisfacción posible, de encuentro posible. Bueno, esperemos que esta presentación, este breve video, sirva para presentar esta noción de sublimación, para tener en claro sus características, su articulación con la noción de pulsión, con la noción de deseo, y con este concepto de Freud de Das Ding, muy importante para entender la condición humana que está desde el inicio planteada desde una falta, y de eso que falta encuentra la sublimación un sustituto posible, un sustituto digno de esa cualidad propia de la cosa. Les mando un fuerte abrazo.